El problema de la enseñanza universitaria agita los claustros y el estudiantado se divide en dos sectores que se identifican con las denominaciones de laicos y libres. La ocupación de algunas casas de estudios es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento. La Cámara de Diputados... En septiembre de 1958, hace exactamente 50 años, la Argentina pareció dividirse en dos bandos, laica o libre. En el Congreso Nacional comenzaba el debate de una ley que permitía el surgimiento de universidades privadas, hasta entonces inexistentes. A favor de esa posición se pronunció un sector, en el que se destacaba la Iglesia Católica, partidario de la enseñanza libre. En contra, se levantaron muchas voces, sobre todo, la más expresiva, la de los estudiantes universitarios, que defendían que la educación superior pública debía seguir siendo laica. Las discusiones fueron intensas y las movilizaciones muy numerosas. Este programa indaga sobre lo que ocurrió, por qué y cuáles fueron las consecuencias. Lo primero que les quería preguntar era cómo es el recuerdo de ustedes de esos días, es decir, cómo se enteraron cuando empezó el conflicto, cómo lo vivieron, es decir, su experiencia personal. El primero que quiera, adelante. Lucila. Yo. Bueno, yo estaba en ese momento en segundo año de la Facultad de Medicina de la UBA y en una agrupación de izquierda, que éramos minoría, en el centro de estudiantes y en el claustro. La cosa de que venía el artículo 28 y la facultad de dar títulos a las universidades privadas, creo que se corrió esos primeros días de septiembre como una especie de reguero de pólvora. Y bueno, personalmente diría que fue como un sentimiento muy grande de traición, en el sentido de que no esperábamos eso, por lo menos por parte del gobierno de Frondizi. El problema fue el artículo 28 que establecía las posibilidades de hacer universidades libres. Bueno, pero esto no iba solo, por eso hay que decirlo, iba dos decretos. Uno era la plena autonomía de las universidades nacionales, que eso no era, dependían demasiado del gobierno. Y salió el decreto de autonomía absoluta, pueden nombrar profesores, todo. Y junto con eso fue el otro decreto de libertad también, de libertad de las universidades privadas para hacerlo. Decía, la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habitantes siempre que se sometan a las reglamentaciones que se dictarán oportunamente. O sea que esto nunca se cumplió, lo de la reglamentación. De manera tal que hasta la aparición de la ley que deroga esto y establece una normativa en su reemplazo que reconoce las universidades privadas, se puede decir que el decreto era prácticamente inaplicable porque no existía la reglamentación. Claro. Sí. Ya había un viejo cuestionamiento a la creación de universidades privadas que viene de fines del siglo XIX. Hay un intento de crear una universidad que fue la católica, que se creó y funcionó entre 1910 y 1920. Pero cuando esta universidad pidió el reconocimiento de los títulos, le fue denegado. Y ahí, decisión discutible, los obispos, en vez de perseverar, decidieron cerrar la universidad. Las primeras universidades fundadas en América, durante la dominación española, estuvieron a cargo de órdenes religiosas. En el año 1613, la Congregación de los Jesuitas funda la Universidad de Córdoba. Hasta la Revolución de Mayo, esta universidad fue la única casa de estudios superiores en el Río de la Plata. Con la aparición de los primeros gobiernos autónomos, el Estado fue tomando a su cargo los establecimientos educativos. A partir de entonces, la suerte de la educación superior estuvo ligada a la del Estado que se estaba construyendo. En 1820, lo que hoy es nuestro país, entra en un período de guerras civiles y conflictos entre las distintas provincias. El poder central se disuelve. La Universidad de Córdoba pasa a manos del gobierno provincial y en 1821
Buenos Aires crea su propia universidad. Por esos años, los gastos militares que ocasionan las permanentes guerras provinciales reducen el dinero destinado a la educación. Muchas instituciones vuelven a manos de las órdenes religiosas o pasan a depender del aporte económico de sus estudiantes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado Nacional se va consolidando. Conforme lo va haciendo, toma a su cargo la promoción y el sostén de los distintos niveles educativos. Se nacionaliza la Universidad de Córdoba, se fundan colegios nacionales en distintas provincias destinados a la formación de futuros funcionarios estatales y a la preparación para los estudios universitarios. En 1869, Domingo Faustino Sarmiento funda la primera escuela normal de maestras en la ciudad de Paraná. Finalmente, en 1884, la Ley 1420 establece la obligatoriedad de la educación primaria e incorpora el laicismo como una característica fundamental de la educación pública. La idea de la laicidad de la educación es un fenómeno que atraviesa todo el siglo XIX con la consolidación del Estado Nacional como un espacio liberal y más abierto y cosmopolita, sobre todo pensando que las identidades nuevas de postindependentistas pensaban en algún lado la idea de la religión como asociado a la colonia, al atraso y a lo que había que dejar atrás. Pero en realidad habría que aclarar una cosa antes, que el laicismo escolar es un poco mítico en la Argentina por un par de motivos. En primer lugar, porque ninguna ley de educación habla de laicidad. La ley 1420, en su artículo 8º, que fue el gran artículo discutido en las cámaras en 1884, se refiere a, debería llamarse técnicamente, correctamente, la escuela argentina es no confesional. Digamos que el país quedó dividido a nivel nacional o en ciertas provincias, generalmente del litoral, triunfó la posición laica, y en las provincias del interior triunfó la posición donde la enseñanza religiosa estaba incluida en la escuela pública. Este equilibrio comenzó a romperse en la década del 30. Y dentro del Estado Nacional comenzó un discurso favorable a volver a establecer la enseñanza religiosa en la escuela pública. Esto se va a lograr en la década del 40, el 31 de diciembre de 1943, tal vez de los últimos decretos del año seguramente, fue vuelta a establecer la enseñanza, fue derogado el artículo 8º de la ley 1420, de forma tal que de 1943 hasta 1954, esto es, en los gobiernos de facto que presidieron al peronismo, en la primera presidencia de Perón y en buena parte de la segunda, la enseñanza religiosa volvió a ser obligatoria en la escuela pública. ¿Cómo fue la manifestación del 19 de septiembre acá en Buenos Aires? ¿Qué recuerdan de eso? ¿De cómo fue esa fue la más grande, ¿no? La más grande del país, sí. Yo recuerdo que estábamos cerca de la Plaza de Mayo, era como un continuo, porque no terminaba nunca. Iba al Congreso. Después iba al Congreso, pero era como que se confluía desde distintos lugares. Nosotros salíamos de la Facultad de Medicina y era una marea humana. Era interesante. Íbamos a la Plaza de Mayo, nos dividíamos la plaza en dos y no nos peleábamos. No había ni muerte ni palazos, no. Cada uno gritaba. Y yo alguna vez acompañé a una delegación a la Casa de Gobierno para peticionar que se apurara la cosa. Porque, claro, la tensión subía debido a que se discutía mucho la ley de Mingorena, el proyecto de Mingorena en la Cámara. A partir de la década de 1880, el Estado Central se fortalece. Se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires y en 1885 se promulga la Ley Avellaneda, que da el primer marco legal a las casas de estudios superiores. De acuerdo con esta norma, los profesores son designados por el presidente de la Nación, a partir de ternas elevadas por la universidad. No obstante, se creaba una esfera de autonomía al dejar la elección del rector en manos de las facultades. En los años siguientes, comienzan a surgir disputas en torno de la participación de profesores, estudiantes y graduados en el gobierno universitario. En 1903 se desata una oleada de huelgas estudiantiles en Buenos Aires, a la que se suman algunos profesores reclamando mayor participación en la conducción de la universidad. El conflicto se resuelve hacia 1906, con la aprobación de un nuevo reglamento que aumenta la representación de los docentes en los consejos directivos y les da mayor poder de decisión.
favoreciendo la introducción de algunas reformas en la enseñanza. En medio del conflicto, y por iniciativa del ministro de Instrucción Pública de Roca, Joaquín B. González, se inaugura la Universidad Nacional de La Plata. La nueva institución es dotada de un reglamento a tono con varios de los reclamos de modernización de la enseñanza. Promueve la renovación de contenidos en las disciplinas tradicionales y pone mayor énfasis en el estudio de las ciencias exactas y naturales. Entretanto, la Universidad de Córdoba continúa bajo la hegemonía de los sectores católicos tradicionales, de gran peso en la sociedad y la política de la provincia. Tras la llegada del radicalismo al gobierno nacional en 1916, Córdoba se convierte en el escenario de un movimiento que tendrá larga influencia, tanto en las universidades argentinas como en las de América Latina, la reforma universitaria. ¿Por qué la reforma se inició en Córdoba? Bueno, básicamente porque la Universidad de Córdoba había mostrado a lo largo de los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX una notable resistencia a los cambios, a las transformaciones, a modificarse internamente. En ese sentido tenía que conserva una diferencia muy clara con el caso porteño. Y ahí hay una cuestión que yo creo importante a tener en cuenta. Como Córdoba no había experimentado las transformaciones estatutarias que se habían producido en Buenos Aires en 1906, las facultades de la Universidad de Córdoba estaban gobernadas por academias vitalicias, integradas por personas que tenían una vinculación, en muchos casos periférica, con la vida universitaria. Y en consecuencia el reclamo de los estudiantes era la transformación de ese régimen de gobierno, de esas estructuras de gobierno, para poder así avanzar en los cambios que requería la organización académica y la organización en general de los estudios dentro de la universidad. ¿Hubo una reacción más contra la idea de universidades privadas o algo en contra del papel que jugó la Iglesia dentro de ese conflicto? O sea, es decir, es una cuestión más bien... ¿Entienden dónde va la pregunta? Yo creo que en el momento que yo intervine era una cosa totalmente anticatólica o procatólica, ¿no? Todavía los protestantes no habían entrado en esa época, ni los judíos tampoco entraron, un poco después. En ese momento se planteó horriblemente y desagradablemente y sin ninguna necesidad, era un problema entre católicos y anticatólicos. Pero a ustedes, ¿qué era lo que más les preocupaba en ese momento? ¿Era una cuestión más antiprivatista, por decirlo de una manera, o un miedo al peso que podía obtener la Iglesia en la educación superior? En el momento del acto era lo que dice Delitzsch. La cuestión de la Iglesia. Es decir, nosotros planteamos también, por ejemplo, yo en una reunión con Ricieri hablé del tema estatal o privada, pero lo que se debatía públicamente era libre o laica, digamos. El laicismo es querer imponer a la gente una cosmovisión secular, eliminando todas las religiones como si no existieran directamente. Es un sistema francés que viene de hace años, de la Revolución Francesa, pero en los países civilizados no existe eso. Después las cosas cambiaron, aparecieron universidades privadas, muchas, laicas, pero efectivamente la que presionaba era la Iglesia, porque además la Iglesia había dominado hasta el año 54, hasta el año del conflicto con Perón, había dominado el Ministerio de Educación, la enseñanza en los colegios era religiosa. Pero digo que había una manía así que el Estado tiene el derecho de imponer sus convicciones a la gente mediante la educación. Es decir, como si el chico fuera una especie de cosa que hay que sacudirle y meterle por la cabeza cosas directamente, ¿no? Bueno, y no es así. El laicismo es una convicción, como es una convicción el judaísmo, o el maometismo, o el catolicismo. Y no se puede imponer a una sociedad democrática, no se puede imponer estas cosas. Lo están diciendo 40 autores ahora, filósofos de todo el mundo, de todas las orientaciones. No es democrático eso. Hay que recordar que en el año 44, o sea, después del golpe del cual luego Perón va a ser el heredero, después del golpe, se deroga la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, y se instala la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, y que eso perdura todo el gobierno de Perón, por eso es fuertemente apoyado por la Iglesia en el 46, y hasta el 54, que hay una ruptura con la Iglesia, y de nuevo, así que en ese momento era claro que la disputa era fuerte, y esto era como una prolongación en la universidad. Las universidades, ¿no? Lo
que se discutiera el monopolio estatal de la educación superior, estrictamente. Esto provocó efectivamente gran polémica y se levantó un falso dilema, laica o libre. Ese es un falso dilema. El verdadero dilema era monopolio estatal en la universidad o libertad de enseñanza. Y digo que es un falso dilema porque una vez que se aprobó la ley de libertad de enseñanza en el gobierno de Frondizi, fueron más las universidades laicas privadas que se crearon que las universidades confesionales. En las primeras décadas del siglo XX, la universidad se convierte en una vía de ascenso social para muchos jóvenes de los sectores populares, un gran número de ellos de origen inmigrante, que tanto en el ámbito académico como en otros espacios comienzan a perfilarse como un conjunto de sectores medios emergentes. Pero el golpe de Estado de 1930 trata de restaurar el orden conservador. Los procesos de democratización logrados en años anteriores comienzan a ser clausurados. Las casas de estudio son intervenidas y se da marcha atrás con los logros de la reforma en materia de participación estudiantil. Intervención y fragilidad de la autonomía universitaria son características de las dictaduras militares que cubren gran parte del siglo XX. En 1943, sectores del nacionalismo católico, que venían ganando peso desde fines de los años 20, confluyen en la alianza que termina en un nuevo golpe de Estado. Los dirigentes católicos tienen una influencia decisiva en la intervención de las universidades, influencia que se prolongará durante el peronismo. En esos años, el gobierno militar reinstala la instrucción religiosa obligatoria en las escuelas públicas, política que también continúa el gobierno peronista y que solo se revierte tras los conflictos que surgen entre Perón y la jerarquía episcopal después de 1952. El conflicto con la Iglesia precipita la caída del segundo gobierno peronista y aglutina alrededor de los sectores católicos a buena parte de la oposición, creando una alianza cruzada por fuertes contradicciones internas. La política educativa y universitaria del gobierno militar, iniciado en septiembre de 1955, deja bien pronto al descubierto algunas de esas contradicciones. ¿Y ustedes cómo se enteraron? Es decir, ¿fue un trascendido, un anuncio oficial que se iba a tratar de sí. No, porque empezó con Frondizi, se recupera la democracia en el país, sí. Entonces empieza a funcionar el Parlamento. Claro, pero digo... Y en el Parlamento se presenta un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las universidades, y en ese proyecto de ley se instala el artículo 28 que estaba en el decreto de Aramburu. ¿Se da cuenta? En el proyecto de ley se incluye ese célebre artículo 28, que es el que habilitaba la creación de universidades privadas. El problema de fondo era que se pretendía extender los beneficios de la libertad de enseñanza a todo el sistema educativo, incluido el universitario. Porque una cosa que vale la pena recordar es que la libertad de enseñanza existía en el país, no solamente en la Constitución Nacional de 1853, sino que se aplicaba ese principio. Habían jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas técnicas, institutos del profesorado privados. Existían antes de Deloro Maini y antes del gobierno constitucional de Arturo Frondizi. Lo que se pretendió fue extender la libertad de enseñanza al orden universitario, que era el único sector del sistema educativo en su conjunto en el que no funcionaba la iniciativa social o privada en la creación de instituciones educativas. La política inaugurada en 1955 da comienzo a un vasto proyecto de recambio de los claustros. En varias universidades nacionales se da una renovación de las ciencias exactas, de las ciencias sociales y de las humanidades. Junto a los sectores renovadores, vinculados con la tradición de la educación pública y laica,
y defensores de los principios consagrados por la reforma de 1918, se hace sentir el peso de los sectores católicos en la política educativa. El ministro de Educación designado por la dictadura, Atilio del Oro Maini, promueve un decreto ley que el Poder Ejecutivo Nacional aprueba en diciembre de 1955 con el número 6403, cuyo artículo 28 dice: la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente. Después de un siglo de educación superior exclusivamente pública, el decreto contemplaba la apertura de universidades privadas. En el contexto de mediados de los años 50, las universidades libres se pensaban casi solamente como instituciones confesionales. La norma generó una acalorada reacción estudiantil y un conflicto abierto entre el ministro de Educación del Oro Maini y el interventor de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Romero, perteneciente a los círculos reformistas. Pero tras la renuncia de ambos, el conflicto se diluyó. El gran conflicto tiene lugar en el año 1958 y uno puede reconocer ahí dos frentes. Por un lado el frente reformista, el de la laica, que tenía dos alas. Un ala que podríamos llamar de izquierda liberal, que tenía cuya columna vertebral eran los socialistas y una parte de los radicales, los que entonces llamaban radicales del pueblo, y por el otro lado un ala colocada a la izquierda, más radical, pero no en el sentido de asociado al Partido Radical, sino colocado en posiciones más radicales, radicalizadas, con un núcleo nacionalista que estaba hasta hacía muy poco tiempo, había apoyado a Arturo Frondizi, había sido importante en la movilización pro Frondizi entre el 57 y el 58, y los comunistas. Esos eran básicamente los dos componentes que integraban el frente de la reforma. Y del otro lado, la Iglesia tiene un papel muy importante y contribuye mucho a la movilización de los católicos, callejera, y no solo callejera, a través de declaraciones, manifiestos, etc. Yo, como dirigente de la enseñanza privada, me siento deudor de un homenaje que la enseñanza de gestión privada, como la señala ahora, la menciona la Ley Nacional de Educación, recientemente aprobada el año pasado, no le haya hecho a Frondizi el homenaje que se merecía. De alguna manera significa lo que significó Frondizi. Escribía una posición sobre el petróleo y después, siendo gobierno, hacía todo lo contrario. En 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, el controvertido artículo 28 se convirtió en el eje de un intenso debate a nivel nacional. Frente al proyecto oficialista de reglamentar la enseñanza libre en Buenos Aires, los defensores de la educación superior, pública y laica organizan varios actos. Entre fines de agosto y comienzos de septiembre, varias facultades son ocupadas y profesores y estudiantes se movilizan hacia el Congreso, donde se trataba la iniciativa. El 15 de septiembre, una manifestación organizada por los defensores de la educación libre, en su mayoría católicos, realiza su propia concentración frente al Parlamento y marcha hacia la Casa Rosada. El 19, los laicos organizan un nuevo acto frente al Congreso en reclamo de la derogación del artículo 28. La Cámara de Diputados otorga media sanción a la derogación de este artículo. Sin embargo, en el Senado, finalmente es reemplazado por el proyecto del diputado oficialista Horacio Domingorena, en el que se autorizaría a las universidades privadas a expedir títulos, mientras la habilitación profesional quedaría en manos del Estado. La solución de compromiso no satisface a los sectores laicos más activamente movilizados, que continúan desplegando una lucha contra las iniciativas privatistas. Pese a todo, a partir de los últimos meses de 1958, los debates en torno a la política petrolera de Frondizi, los conflictos sindicales
y el inicio de la acción represiva enmarcada en el Plan Conintes reducen la movilización y relegan el conflicto universitario a un segundo plano. En la práctica se impone el proyecto oficial de favorecer la educación libre. De todos modos, durante esos años, las universidades públicas atraviesan un período de crecimiento y modernización sin precedentes. Es lógico, señor presidente, este estado del alma, esta convulsión espiritual. ¿Cómo no ha de serlo si esta noche estamos tratando un viejo problema que ha inquietado a muchas generaciones del país? Desde hace más de 50 años, cuando apareció este problema de las universidades privadas, de todos los sectores de la República acuden doctrinarios y hombres de lucha para volcar su intelecto y su pasión en procura de resolver satisfactoriamente el problema de acuerdo con su ideal. ¿Cómo no ha de serlo si siempre que se pone en el tapete este candente problema empieza a escaparse de su órbita? La consecuencia inmediata de la aprobación de la ley fue la habilitación a las escuelas privadas para otorgar certificaciones de enseñanza secundaria sin necesidad de ningún tipo de autorización, de evaluación o de acreditación por parte del sistema de educación pública. En cuanto a las consecuencias inmediatas, desde un punto de vista histórico y también político, lo más importante es que quedó finalmente instalada la educación privada profundamente en la Argentina. Podríamos decir que hubo 4 hechos muy importantes al respecto. El primero fue la Ley 1420, que lo que hace es instalar en casi todo el país la educación laica. El segundo, durante la época de Perón, el acuerdo con la Iglesia, que a la vez es ponerle un límite a la Iglesia, porque es, por un lado, admitir la enseñanza religiosa privada y al mismo tiempo poner una inspección y un control de esa enseñanza en el Ministerio de Educación de la Nación. El tercero fue el episodio de la laica y la libre, y el cuarto, el Congreso Pedagógico de 1985, en donde definitivamente lo que se instala es la idea de que la educación pública puede ser estatal o privada. Esto fue un golpe muy importante para la tradición argentina de educación pública estatal. ¿Ustedes lo vieron como una victoria? ¿Se alegraron con la... No. Había una victoria en conseguir el ejercicio de la libertad, claro. No cabe duda. Hubo una sensación generalizada de derrota. La ley, porque se estableció, no ese artículo exactamente, pero se estableció la autorización para las universidades privadas. El balance es positivo. Yo creo que sí, y además se probó lo que decía Frondizi. La competencia hizo que el Estado reaccionara y entrara a modernizar sus carreras. Yo creo, por una parte, que el problema de la proliferación de universidades privadas y la diferenciación social que eso ha traído, creo que es un fenómeno que recién se ha visibilizado en los últimos años, en los cuales, bueno, la cosa de la universidad privada o la universidad pública implica una decisión en la cual la cuestión del aislamiento social de los sectores con mayores posibilidades de ingreso es un aspecto más de eso, ¿no? Una separación que no existía en la universidad pública. A lo largo de su historia, la Argentina moderna se ha dividido muchas veces en dos frente a situaciones controvertidas. En 1958 había muchos temas en discusión, pero en un momento fue la educación universitaria la que pasó a primer plano y generó un impacto enorme. Miles de personas se movilizaron en distintas ciudades. Al poco tiempo, otros problemas candentes reemplazaron al de la enseñanza y surgieron otras alineaciones.
otras divisiones. El conflicto quedó atrás, pero no sus consecuencias, la aparición de universidades privadas. Recordar estos debates nos permite revisar cómo se ha formado nuestro sistema educativo. Y no es menor. Debatir sobre la educación es debatir sobre el futuro del país.